Muy buenas a todos, soy Cipo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo. La verdad que tenía muchas ganas de grabar esto. Hoy vamos a ver la increíble historia de Chichén Itzá. Podríamos haber buscado un vídeo de Chichén Itzá, haberlo visto, habernos maravillados, pero digo yo, vamos a conocer también un poquito de historia, ¿no? Un dato curioso que sé de Chichén Itzá es que si haces enfrente de ella te devuelve el sonido del Quetzal, ¿no? ¿Cómo lo habrán hecho? Ni idea. O sea, ¿cómo? ¿Cómo habrán hecho para que saque ese sonido? O sea, increíble. Y más en aquellos tiempos. O sea, yo creo que costaría hacerlo a día de hoy con todos los conocimientos de ciencia que tenemos. Imagínate en aquellos tiempos. Yo no sé cómo hicieron eso, pero bueno. Gente, sin más dilación, dentro vídeo. Hola, curiosas y curiosos. Una de las actividades que más disfrutan las personas al viajar a un destino es conocer su historia, como también conocer las increíbles hazañas que hicieron los antepasados que habitaron el lugar. Y cómo no, México es muy rica en esta área del turismo, y de ahí que sea conveniente conocer los tesoros ocultos bonito, que guardan ¿eh? algunas de sus La verdad. construcciones, como es el Muy caso de bonita. la pirámide de Chichén Itzá, una auténtica obra maestra. Pensad que Chichén Itzá es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Esta pirámide se encuentra ubicada en la península de Yucatán y es una de las construcciones mayas más llamativas que se pueden encontrar a lo largo y ancho de este país de América. Y es que ¿a quién no la A mí me surge una duda viendo esta parte. ¿Ha sido reconstruida? Porque esta parte sí que es verdad que se ve muy destruida. Sin embargo, esta se ve en muy buen estado. Ha sufrido una reconstrucción, ¿no? Imagino. Y luego otra cosa es que he visto vídeos donde hay extranjeros, visitantes, que suben las escaleras y es como, por favor, no hagáis eso. Me refiero, es un edificio con miles de años de antigüedad. O sea, es una falta de respeto y, no sé, es una maravilla de la humanidad. Hay que cuidarla, ¿no? O sea, por favor, no seamos tan lerdos de subir al monumento, por favor. y ancho de este país de Pero eso, la América? Y es que reconstrucción. ¿a quién no le apasiona el mundo maya? A mí me encanta. Lástima que no tengamos tanto material como las civilizaciones griegas o romanas, por ejemplo. Es una pena. Pensad que el imperio maya, centrado en las tierras bajas tropicales de lo que hoy es Guatemala, alcanzó la cima de su poder e influencia alrededor del siglo VI después de Cristo, justo cuando caía el Imperio Romano de Occidente. Los mayas destacaron en la agricultura, la cerámica, la escritura de jeroglíficos, la elaboración de calendarios y las matemáticas, y dejaron una asombrosa e impresionante cantidad de arquitectura y obras de arte, como la protagonista de nuestro vídeo de hoy, Chichén Itzá. Pues bien, en este vídeo hablaremos de eso y mucho más, así que quedaos hasta el final. Os aseguro que vais a flipar con esta historia. Además, al final del vídeo os haré una pregunta y la mejor respuesta saldrá aquí, en Historias de la Historia. Así que suscribíos y dadle a la campanita para estar al día de todas las historias que publico cada semana. Soy La verdad que se viene interesante, buen comienzo. Ya estoy con hype de ver qué nos va a contar. JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y ya sabéis, aquí se cuenta la historia de otra forma. Así que si quieres saber más, acompáñanos. La civilización maya fue una de las sociedades indígenas más dominantes de Mesoamérica, un término utilizado para describir a México y América Central antes de la conquista española del siglo XVI. Y a diferencia de otras poblaciones indígenas dispersas de Mesoamérica, los mayas estaban centrados en un bloque geográfico que abarcaba toda la península de Yucatán y la actual Guatemala, Belice y parte de los estados mexicanos de Tabasco y Chiapas, y la parte occidental de Honduras y El Salvador.
Esta Bastante concentración grande, ¿eh? mostró que los mayas permanecieron relativamente seguros de la invasión de otros pueblos mesoamericanos. Sin embargo, la mayoría de las grandes ciudades de piedra de los mayas fueron abandonadas en el año 900 después de Cristo. Y desde el siglo XIX, los eruditos han debatido qué pudo haber causado este dramático declive. Y es que, una por una, las ciudades clásicas en las tierras bajas del sur fueron abandonadas en ese año 900. Y por lo tanto, la civilización maya en esa región se derrumbó. La razón de este misterioso declive es desconocida, aunque los... Claro, se iba a preguntar por qué en el 900 después de Cristo se deshabitaron esas ciudades. No se sabe la razón, pero es muy curioso, ¿no? Que además todas en concreto se empezaron a deshabitar. No sé. Igualmente me gusta mucho el estilo arquitectónico de los mayas. Muy, muy bonito. Los estudiosos han desarrollado varias teorías sobre ello. Algunos creen que para el siglo IX los mayas habían agotado el medio ambiente a su alrededor, hasta el punto de que ya no podía sostener una población tan grande. Otros eruditos mayas sostienen que la guerra constante entre las ciudades-estado en competencia llevó a las complicadas alianzas militares, familiares, por matrimonio y comerciales entre ellos a romperse, junto con el sistema tradicional de poder dinástico. Así, a medida que disminuyó la fuerza de los santos señores, sus complejas tradiciones de rituales y ceremonias se disolvieron en el caos. Finalmente, algunos cambios ambientales catastróficos, como un periodo extremadamente largo e intenso de sequía, pudo haber eliminado la civilización maya clásica. Así, la sequía habría afectado ciudades como Tikal, donde el agua de lluvia era necesaria tanto para beber como también para irrigar los cultivos. Los tres factores, la sobrepoblación y el uso excesivo de la tierra, la guerra endémica y la sequía, pueden haber influido en la caída de los mayas en las tierras bajas del sur. Pero en las tierras altas de Yucatán, algunas ciudades mayas como Chichén Itzá... Curioso, no sabía que los mayas se dividían en ciudades-estado al estilo de Grecia. La verdad que no sabía el tipo de... cómo se estructuraban, vaya. Pensaba que sería como un imperio rollo, como el imperio de los romanos, ¿no? O sea, como un país, tal y como lo conocemos en la actualidad. Un territorio bajo un gobernante, pero no, era ciudades-estados. Curioso. Y aquí vemos que está Uxmal, Mayapán. Ahí no sé qué pone, la verdad. No sé qué, Balam y Chichen Itza. La pirámide de Uxmal me gusta mucho también, es muy bonita. Esta es que no se termina de ver bien. Uxmal y Mayapán continuaron floreciendo en el periodo posclásico, entre los años 900 y 1500. Pero cuando llegaron los invasores españoles, la mayoría de los mayas vivían en aldeas agrícolas, mientras sus grandes y espectaculares ciudades estaban enterradas bajo una capa de selva verde. Si os gustaría que hablase más de los mayas, dejádmelo en los comentarios. Y si algún experto en la materia quiere colaborar, yo encantado que me envíe un mensaje, ya que es una civilización alucinante. Pues bien, si has oído hablar de las civilizaciones mayas y todos los avances que lograron conquistar, aún con su poco acercamiento a la tecnología como la conocemos hoy en día, no te parecerá extraño saber que existen muchos datos curiosos sobre la fundación de Chichén Itzá. Qué bonita Lo primero es que debemos recordar que creían en fuerzas sobrenaturales del inframundo y que muchas de sus acciones iban orientadas a obtener el favor de estos para dos objetivos principales: la protección y una buena cantidad de lluvias para tener cosechas abundantes. De hecho, el significado de Chichén Itzá sería algo como la boca del pozo de los brujos del agua. Y no es raro que se haya comprobado que dentro del cenote considerado como sagrado y desde donde se erige esta pirámide, confluya una gran cantidad de restos de todo tipo, como animales, humanos o materiales entremezclados con piezas de enorme valor cultural y monetario como las piedras preciosas. Para quien no lo sepa, un cenote es una estructura natural inundada de agua, exactamente una dolina inundada de origen kárstico. La dolina es un tipo especial de depresión geológica. En español se le conoce como torca, y aparte de la península de Yucatán, también los podemos encontrar en las regiones cálcicas del Adriático, la península balcánica, los Alpes de Europa Central o incluso en los Estados Unidos, en Indiana, Kentucky. Estos cenotes
Me dijisteis en los comentarios que salió que fue de la caída del meteorito en la península de Yucatán, el meteorito que extinguió a los dinosaurios, fue el causante barra provocador de estos cenotes, ¿no? O sea, muy curioso el origen de ellos. Kentucky o Tennessee, aunque los cenotes están especialmente asociados con la península de Yucatán, ya que, como os digo, los antiguos mayas a veces utilizaban esos cenotes para ofrendas de sacrificio. Curiosamente, el término deriva de una palabra utilizada por los mayas yucatecos de tierras bajas. La usaban para referirse a cualquier lugar con agua subterránea accesible. Además, los mayas dejaron claras evidencias que tenían avanzados conocimientos en materia de geometría, astronomía y matemáticas. De hecho, la construcción del templo de Kukulcán no fue un proyecto sin planificar, sino que cada detalle estaba muy pero que muy bien cuidado. Este templo posee 4 escalinatas colocadas a cada lado de la pirámide. Cada una de ellas dispone de 91 escalones, dando como resultado en la multiplicación un total de 364 escalones, que sumados a la parte más alta dan como resultado el número 365, el número los días de del días año. que tiene el año. Por lo tanto, su calendario era el mismo que el nuestro. Otro dato que es valioso de conocer con respecto a este tema es que debajo de este templo, como os decía, también se encuentra un cenote. Quiere decir que los mayas tuvieron muy en cuenta todos los elementos que configuran el entorno para desarrollar sus edificaciones. De hecho, los posteriores estudios científicos practicados a su estructura demuestran que existe un cierto nivel de acústica en el área y que este efecto no se refleja con cualquier elemento sin valor, sino que el sonido resultante es parecido al canto de un quetzal, un ave precioso muy común por esas tierras. Bonito. Curiosamente, quetzal significa pluma de cola grande y brillante. Además, los mayas también eran muy organizados en cuanto a los lugares que destinaban a cada actividad, sobre todo cuando ésta estaba encaminada a los sacrificios que organizaban en favor de sus dioses. De ahí que exista una mesa bien entallada y representada con figuras valiosas para ellos, unas figuras que aportaban la compañía necesaria a cada rito. Incluso los mayas eran buenos deportistas, ya que practicaban el juego de pelota. Consistía en introducir una pelota hecha con caucho por un agujero que se colocaba en la parte alta de un muro. Y aun cuando se trataba de una actividad de entretenimiento, también tenía su cuota espiritual de intervención. Y para que los jugadores pudieran alcanzar este objetivo, solo podían utilizar su cara, rodillas y codos, lo que le daba al deporte mayor complejidad en su práctica. Y aunque en la actualidad Muy curioso de ver. Yo había escuchado hablar de este deporte, pero nunca había visto... Lo había visto en vivo. Parece ser... Supongo que esto será... No sé lo que es, o sea, no sé si es una representación, si es una especie de torneo o lo que es, pero muy curioso verlo en vivo, ¿no? actividad de entretenimiento Me gusta que vayan vestido con ropaje de la época, ¿no? también tenía su cuota espiritual de Ay, casi la intervención. mete ahí, Y para que los jugadores pudieran alcanzar este objetivo, solo podían utilizar su cara, Y ahora como levantan la rodillas pelota. y codos, lo que le daba al deporte mayor complejidad en su práctica. Y aunque en la actualidad esta construcción está en manos del gobierno regional de México en Yucatán, no siempre fue así. Y parece bastante increíble imaginar que en otros tiempos se haya dado la libertad para que semejante tesoro nacional fuese dejado en manos de un particular. Vamos, alucinante. Sin embargo, esto se ocurrió durante el siglo XX. Toda esa propiedad pasó a manos del arqueólogo millonario estadounidense Herbert Thompson. Thompson compró en 1894 el terreno que incluía la pirámide de Chichén Itzá y durante 30 años exploró el sitio en representación del Museo Field de Historia Natural, el Museo Peabody de la Universidad de Harvard y también otras entidades. Pero Thompson es más famoso por dragar el cenote sagrado desde el año 1904 hasta el año 1910. Durante ese tiempo recuperó objetos de oro, cobre y jade tallado, así como los primeros ejemplos de lo que se creía que eran telas mayas precolombinas y armas de madera. Thompson envió la mayor parte de los artefactos al Museo Peabody. Por ello, en el año 1926, el gobierno mexicano se apoderó del terreno de Thompson.
acusándolo de retirar los objetos de manera ilegal. Años más tarde, en 1944, la Corte Suprema de México falló a favor de Thompson. Thompson, sin embargo, había muerto en Plainfield, Nueva Jersey, en 1935, por lo que Chichén Itzá volvió a sus herederos. Increíble. Finalmente, años más tarde, la propiedad recayó sobre la actual administración, pero todo ello fue una auténtica lástima, sobre todo por la pérdida que se generó allí. Lo más importante, artículos de uso cotidiano de aquella sociedad y que Pues hoy sí. podrían ser unas herramientas bastante útiles para recrear de mejor forma la estructura de vida que ellos llevaban. Cambiando de tema, respecto al turismo dentro de los escenarios que los turistas Qué pena me da que se haga negocio con la historia, ¿no? O sea, esos elementos de otros tiempos, ¿no? Que nos pueden ayudar a entender cómo vivían nuestros ancestros, cómo veían el entorno, cómo se relacionaban, pues eso, su día a día, las cosas más cotidianas, que se haga negocio con ello pues, para vender, obviamente. Me da mucha pena porque al final es un legado, yo creo que para toda la humanidad, no para algo en concreto y no para ser vendido al mejor postor, ¿no? Al final, no sé, o sea, es que puede ayudar tanto a entender un poco el cómo vivían en aquella época y no sé, es triste. Al menos a mí me lo parece así. buscan para explorar, Chichén Itzá ocupa un puesto de honor, ya que es una de las referencias más importantes de esta materia que existe en todo México y que lleva a considerarse un punto de visita obligatoria al llegar a Cancún y a la Ribera Maya. En la actualidad, Chichén Itzá es uno de los sitios turísticos de México más visitados, debido, claro, a su importancia cultural e histórica. Las Es muy estadísticas bonito, ¿eh? arrojan que el número supera el 1.000.000 de personas cada año, y este dato lo convierte en el segundo centro histórico más popular, solo superado por Teotihuacán. Esa ciudad Teotihuacán. mesoamericana, ubicada en el Estado de México, a 40 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, y que también es conocida por tener una de las pirámides mesoamericanas de mayor importancia arquitectónica construida en las Américas precolombinas. Pero No. eso es otra historia. Y nada, como veis, Chicos, si os interesa estos vídeos, y os interesa el canal de este señor, a mí la verdad que me está gustando el vídeo. Si os gusta, podemos ver Teotihuacán de este canal o si os gusta más otro vídeo, me podéis recomendar otro vídeo y lo traemos al canal. Al final me está resultando muy interesante porque sí, puedo poner un vídeo de ver Chichen Itza y es bonita. O sea, eh, eh, es una pirámide muy bonita, o sea, es impresionante. Pero yo creo que es más interesante conocer su historia, ¿no? Y, y ciertos datos que hace que entienda más qué es realmente Chichen Itza, ¿no? curiosos, con Lo todos de que estos está debajo datos de no un es de cenote, extrañar que encima de un Chichén cenote, no Itzá lo fuese sabía. declarada en el año 1988 Patrimonio de la Humanidad. Así lo declaró la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Hecho que aún le añade mucho más valor del que ya reúne por sus propias características. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Toda esta historia de Chichén Itzá. ¿Os ha gustado? Me lo podéis poner en los comentarios. Los veo. La verdad es que impresionante. O sea, Chichen Itza. O sea, es que el hecho de imitar el canto del Quetzal puede parecer una tontería, pero es que, ¿cómo lo hicieron? Me explico. Sí, tú puedes transformar el sonido al rebotar, pero ¿cómo sabes que poniendo ciertos elementos o haciéndolo de cierta manera, al final el sonido resultante sea el canto del Quetzal? O sea, es que me explota la cabeza. Me explota la cabeza. Estamos hablando de que esto está construido entre el 600 o el 900 después de Cristo. O sea, unos... Es que puede entre 1400 años. O sea, es que ¿cómo hicieron eso? O sea, ¿cómo llegaron? ¿Con qué cálculos? Con este material y esta forma vamos a hacer que
el sonido resultante es el canto del Quetzal. O sea, es que no. O sea, a mí me explota la cabeza. O sea, es increíble. Es increíble. Por eso me hace mucha gracia a mí cuando muchas veces, siempre en la historia se pone tecnológicamente los españoles eran superiores, no sé qué. Digo yo, sí, en armas de fogueo sí, pero en armas de fuego sí, pero es que la pólvora es china, me refiero. La pólvora no lo inventaron los españoles. La pólvora se inventó en China, se descubrió en China y se trajo de China. Pero es que el conocimiento que tenían de astrología, de astronomía, no sé por qué he dicho astrología, la verdad. Matemáticas. Luego con el riego eran bastante buenos. O sea, me refiero. En muchas otras cosas, yo creo que el conocimiento que tenían los mayas era bastante superior a los españoles. Así que eso de muchas veces de tenían unos conocimientos más avanzados. Sí, a lo mejor para armas. En armamento sí, era más avanzado que los mayas. Pero que me parece impresionante. Y además teniendo en cuenta que el factor Europa ha tenido mucha suerte porque Europa, sí, los griegos eran increíbles en cuanto a cultura, conocimientos, eran increíbles, los romanos también. Pero es que los griegos y los romanos tuvieron en contacto que sí con los egipcios, que sí con los fenicios, que sí con los cartagineses, que sí con los persas, que sí con los chinos. O sea, hubo un montón de culturas en constante choque, ¿no? O sea, coño, se iban conociendo, iban hablando, iban intercambiando cultura, iban intercambiando conocimientos, entonces es normal que el conocimiento avance tanto. Porque el mismo ejemplo, la pólvora de dónde vino, de China. China avanzó más en esa rama, también mucho en medicina. Pues todo eso se fue nutriendo, haciendo una, unos conocimientos más avanzados. Pero es que los mayas lo hicieron prácticamente solos, sí, podían tener contacto con... Antes no me salía la palabra contacto, con los aztecas, con tal, pero no era... Al final, esa zona no es tan grande como por ejemplo Europa, Asia y África juntos. Al final es que... Tela, tela como ellos solos o prácticamente solos pudieron avanzar tanto en esos conocimientos, ¿no? O sea, impresionante. A mí me parece impresionante y me parece muchas veces que se infravalora el poder de los conocimientos que tenían los mayas y la cultura de los mayas. A mí me parece brutal. O sea, me parece que eran muy inteligentes y, o sea, dile tú a un ingeniero o a un grupo de ingenieros a día de hoy, tenéis que hacerme una pirámide que cuando haga así, te devuelva el sonido del quetzal. O el sonido de una jirafa, yo qué sé. Un sonido. Devuélveme este sonido. Habría que ver cómo serían capaces de hacerlos. Impresionante, o sea, me parece impresionante. Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, dale a me gusta si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Sígueme en mis redes sociales, Reacciones con Cipo en mi Instagram y CipoTX, mi canal de videojuegos. Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ale! Hasta la próxima. Chao, chao.